este día, dando continuidad al módulo 5 sobre legislación en salud, es el tema de ley de deberes y derechos de los pacientes y prestadores de los servicios de salud. Para esta mañana tenemos como ponente el jefe de la unidad jurídica de acá del Hospital Rosales, que nos estará pues compartiendo lo que son todos los deberes y derechos que tenemos que cumplir como prestadores y pues también que como jefaturas deben de tener conocimiento para evitar pues llegar a algún tipo de sanción de sus subalternos. Así es que vamos a dar inicio a esta presentación. Esta clase se está grabando y podrá estar disponible en la plataforma para que ustedes puedan verla. Gracias, licenciada. Bueno, un saludo para todos los participantes de este diplomado de gerencia en servicios de salud. Es para mí un placer y un honor que me hayan invitado a poder hablar un poquito sobre este tema, sobre esta ley que es relativamente nueva. Bueno, no tanto, data del 2016, pero pienso yo que es una ley que no ha sido muy publicitada y sí tiene bastantes aspectos relevantes y novedosos para la prestación de servicios de salud y también para recibir servicios de salud, tanto en derechos como deberes. Porque es importante que aquí se reconocen también los derechos que tenemos también los empleados de instituciones hospitalarias, tanto en el ámbito público, seguro social, que lo incluye, y en el ámbito, en el espectro privado también. Entonces, por eso es importante empezar a hablar sobre algunos temas de relevancia. Con seguridad, muchos quizá o la mayoría ya saben muchos detalles de esta ley, ¿verdad? Yo voy a tratar de darle un enfoque de vista, un punto de vista legal, máxime en el aspecto sancionatorio, en el aspecto de infracciones y en generalidades también de esta ley, qué es lo que nos concierne, ¿verdad? Que sí, porque eventualmente podríamos ser denunciados ante el Consejo Superior de Salud Pública, la Oficina Tramitadora de Denuncias, que es parte del mismo Consejo Superior de Salud Pública, entonces, por infracciones cometidas o que se nos haya condenado. Entonces, iniciamos. Como ya les decía, esta ley fue aprobada en abril del 2016 y en sus últimos artículos se establecía específicamente en el artículo 65 que iba a tener una vigencia de 30 días después de publicado en el Diario Oficial. Se publicó en el Diario Oficial el día 4 en abril del 2016, por lo cual en mayo del año 2016 ya entró plenamente en vigencia esta ley, por lo cual, por consecuencia lógica, ya es de obligatorio cumplimiento para las personas a quienes va dirigida, que ya vamos a hablar de quiénes. Como ya lo estoy viendo, no, es la primera. Sí, continúa. Bueno, y la ley se denomina Ley de Deberes, como lo dice su título, Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de los Servicios de Salud. Ahora bien, con el surgimiento de esta ley, con el nacimiento de esta ley, surge también lo que es, o nace, lo que es la Oficina Tramitadora de Denuncias. Y como lo estamos viendo en esta firmina, la ley reconoce derechos, pero también deberes, tanto para empleados hospitalarios como también para pacientes. El objeto de la ley lo podemos encontrar fácilmente en el artículo 1 de la misma, en donde dice que los deberes, los derechos y deberes de los pacientes que soliciten o reciban servicios de salud, así como de los prestadores de servicios en el ámbito público, privado y autónomo, incluyendo el Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
El ámbito de aplicación, ¿esto qué es lo que significa? Esto lo podemos encontrar en el artículo 2 de la referida ley. Y esto no es otra cosa que más que a quiénes se les aplica esta ley, quiénes son las personas, los sujetos obligados y los sujetos a quienes también les nacen derechos a raíz de esta ley. Y lo primero son pacientes y usuarios. Esto es importante diferenciar, pacientes y usuarios, porque paciente ya sabemos todos, lo conocen ustedes mejor que yo, que es toda aquella persona que recibe servicios de salud. Pero un usuario puede ser un familiar, un acompañante, una persona que no necesariamente reciba servicios de salud, pero tenga alguna especie de relación con algún paciente. Entonces, también va dirigida a instituciones públicas y privadas, y esto es algo de las novedades que trae esta ley, ¿verdad? Ya lo vamos a ver en artículos más adelante que esto también aplica en el ámbito privado. Y a las autónomas y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Aquí se me viene a la mente como autónomas, me parece que, bueno, el Seguro Social es una autónoma, pero también me parece que el ISRI son de las instituciones que se me vienen a la mente también, que son parte del Sistema Nacional de Salud. Y en cuanto a las atribuciones, dice que en el artículo 3 de la referida ley se erige al Ministerio de Salud como el ente rector y dice, para el cumplimiento de la presente ley, el ente rector será el Ministerio de Salud, quien emitirá las políticas necesarias, normas técnicas y determinará las acciones para asegurar el cumplimiento de la ley. Y aquí no está contemplado en la firmina, pero es importante mencionarlo. Dentro de las atribuciones del ente rector está la contenida en el artículo 4, literal A, que dice, el Ministerio de Salud tiene las siguientes atribuciones. Elaborar y proponer al presidente de la República el reglamento de la presente ley. Esa es una de las falencias o de los talones de Aquiles que posee esta ley. ¿Por qué? Porque no hay a la fecha todavía un reglamento aprobado, ¿verdad? Entonces, algunas instituciones o algunas situaciones están todavía ahí, tienen un poquito de lagunas o vacíos que en teoría deberían llenarse de contenido por parte del reglamento, pero a la fecha, como les repito, esto es algo que en el mundo de nosotros los abogados se le conoce como inactividad de la administración pública. Es decir, está la obligación ahí, la mayoría de leyes, incluso me parece que esta ley lo define que el reglamento deberá de aprobarse, dice el artículo 63. El presidente de la República, a propuesta del Ministerio de Salud, emitirá el reglamento de la presente ley dentro de los 90 días después de su vigencia. Es decir, allá por mayo, junio, julio, agosto, septiembre a más tardar, septiembre del 2016, debía de tenerse ya reglamento de esta ley. Sin embargo, pues a la fecha han pasado casi 5 o 6 años y no se cuenta con ese reglamento. Como les decía, es una de las deficiencias. También un aspecto trascendental es lo previsto en el artículo 6 de dicha ley, en donde establece quién va a ser la autoridad sancionatoria. Dice, para la aplicación de las sanciones referidas en esta ley, ya las vamos a ver más adelante, serán las juntas de vigilancia de las profesiones. En adelante, las juntas o la junta y el Consejo Superior de Salud Pública, en adelante el Consejo. Más adelante se establece también cuáles son las atribuciones del Consejo, eso está previsto en el artículo 7 de la referida ley, y con esta ley ustedes podrán decir, bueno, y la oficina tramitadora de denuncias, entonces, ¿para qué sirve? Porque si no es la que sanciona, pero es que en efecto, la oficina tramitadora de denuncias, como su misma palabra lo indica, está contemplada en el artículo 8 de la ley, y como su misma palabra lo indica, esta nada más sirve para tramitar las denuncias. Es decir, es un ente tramitador, no es un ente que tenga facultades sancionatorias, porque la ley no le ha otorgado esa facultad de sancionar a médicos, enfermeras, pacientes, usuarios,
médicos en el ámbito privado, no le ha dado esa facultad, sino que la única facultad que posee es tramitar las denuncias, es decir, investigar, realizar todo el proceso investigativo, evacuar todas las etapas de un eventual proceso sancionatorio, y cuando ya tiene todo listo, eso lo vamos a ver más adelante, cuando ya tiene todo listo, presenta como una especie de informe, ya sea al Consejo o a la Junta, para que sean estas las que procedan a emitir las sanciones correspondientes. Entonces, con esta ley surge un ente tramitador y un ente sancionador de los procedimientos, de las denuncias, ¿sí? Y que por consecuencia se traducen en procedimientos sancionatorios. Y esa es la labor principal de la Oficina Tramitadora de Denuncias, que es lo que podemos ver en la lámina que se está proyectando en este momento, que es recibir las denuncias correspondientes de los pacientes, familiares, representantes legales y profesionales de la salud en el ámbito público y privado. Revisar y analizar las denuncias y proponer mediante dictamen motivado a la Junta respectiva la admisión o no de las mismas. Instruir los procedimientos administrativos sancionatorios y clasificar y resguardar los expedientes durante la tramitación y de los fenecidos también. Esa, entre otras atribuciones o facultades que posee la Oficina Tramitadora de Denuncias. Ahora bien, con respecto a los derechos de los prestadores de servicios de salud, vamos a empezar por ahí. El artículo 30 de la ley dice que recibir de todo paciente, acompañante o familiares del equipo y personal relacionado con su trabajo un trato respetuoso, sean estos profesionales, técnicos o administrativos, así como la colaboración necesaria para el mejor desempeño de su función. Esos son de los deberes que establece la ley para los prestadores, derecho de los prestadores de servicio de salud a un trato respetuoso. Ese es el acápite de ese artículo. Dentro de los derechos más relevantes, los encontramos en el artículo 31, dice: el profesional de la salud, de acuerdo a su experiencia, capacidad y recursos instalados, decidirá el mejor procedimiento de atención, respetando las normas, protocolos institucionales y los reconocidos internacionalmente. Obtener de la institución, del paciente y los familiares la colaboración necesaria para el mejor desempeño de sus funciones, dejar constancia por escrito de su negativa a efectuar actos ajenos a la naturaleza de su profesión, las funciones de su cargo y las condiciones acordadas con el paciente o la institución. Contar con instalaciones apropiadas y seguras que garanticen el buen desempeño de sus labores, entre otros derechos. Sin embargo, aquí he querido plasmar los más relevantes y esos están contemplados, eso ustedes los pueden revisar en el artículo 31 de la ley. Un aspecto que se me iba por alto es que esta ley debe de complementarse en ocasiones también o por momentos con, seguramente ya lo han escuchado, la ley de procedimientos administrativos, repentinamente también con el Código Penal, inclusive con la ley del servicio civil, para profundizar un poquito más en el contenido y los alcances de esta ley. Ahora bien, dentro de los deberes de los prestadores de servicios de salud se encuentran los contemplados en el artículo 33, que es dar cumplimiento y asegurar la difusión de los derechos y deberes del paciente dentro de uno de los deberes. El otro es explicar a los pacientes y usuarios en forma clara, concisa y detallada sobre la enfermedad o padecimiento que adolezcan y su diagnóstico, tratamiento, medicación, duración y posibles efectos secundarios. Este es un aspecto importante. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a ver un poquito más adelante, vamos a tocar este tema. La ley plantea un aspecto quizá en principio pareciera un poco utópico o que viene a cargar más de trabajo a los prestadores de servicios de salud para con los pacientes o con los usuarios, porque con esta ley también nace la obligación que cuando el paciente
aquí se le conoce todavía ese término como alta exigida. Esto porque desde mi experiencia, desde la poca experiencia que tengo que ser, desde que el tiempo que tengo de ser jefe de la unidad jurídica, llaman de muchas unidades, ya sea de enfermería, de servicios de atención médica, del hospital, en donde dicen, mire, fíjese que fulano de tal, el paciente tal está exigiendo el alta. Ese es un concepto que ya la ley lo ha abolido un poco, porque ahora se le llama alta voluntaria, ya no es alta exigida, porque el paciente es el que en forma voluntaria y en forma unilateral le está diciendo al prestador de servicios de salud, llámese enfermería, llámese residente, personal médico, lo que sea, le está diciendo de forma unilateral y de forma voluntaria, yo quiero que usted me dé el alta. Entonces, en realidad, la ley no lo contempla como una exigencia, sino como una solicitud y que ya lo vamos a ver en qué casos eso debe de respetarse o no el consentimiento del paciente. Luego dice, el otro de los deberes de los prestadores de servicios de salud es garantizar el secreto profesional. Este engloba también, está íntimamente relacionado esto del secreto profesional con lo contemplado en la ley en el artículo 20, que dice, le doy lectura, el artículo 20 dice, los pacientes tendrán derecho a que se respete el carácter confidencial de su expediente clínico y toda la información relativa al diagnóstico, tratamiento, estancia, pronósticos y datos de su enfermedad o padecimiento, entre otros conceptos que desarrolla el artículo 20. Pero, en definitiva, es el secreto profesional, al cual es un deber que debe, como requisito indispensable, cumplir el prestador de servicios de salud. El otro es custodiar, resguardar y proteger los expedientes clínicos de los pacientes. Esto concatenado un poquito con lo anterior, con lo del secreto profesional. También tener una actuación diligente, profesional, ética y moral. Y deberá responder cuando por negligencia, impericia, ignorancia, abandono inexcusable, cause daño o la muerte a un paciente. Esto ya vamos a ver más adelante que tanto los deberes se convierten en infracciones y también las infracciones se traducen en sanciones, es decir, por no cumplir o por vulnerar estos deberes que la ley establece, se convierten o la ley los traduce a infracciones que son conductas prohibidas por la ley, en que pueden incurrir los prestadores de servicios de salud. Entonces, al ser una conducta prohibida, es una conducta que también es sujeta de ser sancionable. Vamos a ver más adelante las sanciones. Pero en el caso de este deber, porque arroja muchos conceptos importantes, y como yo les decía, esta ley debe verse también en el contexto de otras leyes o debe de empalmarse con otras leyes. Por ejemplo, en este caso en particular de este deber, sabemos todos, o bueno, la mayoría de este diplomado son médicos, obviamente, y personal administrativo, pero cuando un médico puede incurrir en la comisión de un hecho delictivo. Y aquí es en donde entra en relevancia los conceptos vertidos en el Código Penal y Procesal Penal. ¿Por qué? Porque un médico comete, por ejemplo, lesiones culposas. Un médico puede cometer también un homicidio culposo, es decir, que una persona pierda la vida a consecuencia de una actitud, como le dice la ley. Tener una actuación diligente es el deber. Entonces, ¿qué es lo opuesto? O sea, ser negligente. Entonces, falto de ética, falto de moral. Entonces, pero la ley también establece los conceptos que la jurisprudencia en materia penal ha establecido y el mismo Código Penal. ¿Por qué? Porque los delitos imprudentes, la imprudencia es cometer una lesión o un homicidio, pero culposo. Por eso hago esa observación. ¿Por qué el culposo? Es decir, porque usted como médico no quiere cometer esa conducta, pero por situaciones que usted ya no pudo controlar, la muerte o la lesión se verificó, hubo un resultado final.
pero usted no quería realizar o cometer esa acción. Entonces, ahí es cuando la ley entra a penalizar aquello del comportamiento negligente, porque lo que castiga la ley es la negligencia, la impericia y la imprudencia. Entiéndase por negligencia aquella conducta del médico que es faltando a los deberes y a las obligaciones que como médico le corresponden. A la impericia es, todos sabemos, como por ejemplo, un cardiólogo se ponga a ver un paciente que no sea de su especialidad, o lo mismo de alguien de endocrinología o alguien de cirugía plástica que vea un paciente que sea de otra especialidad. Entonces, esa es la impericia, no tener el conocimiento técnico para abordar el padecimiento que tiene el paciente en ese momento y prescribir. Entonces, a eso se debe la impericia. Y la imprudencia es el comportamiento del médico, ir un poco más allá, ¿verdad? Es la falta de prudencia lo que castiga la ley. Entonces, todo eso engloba algo que en materia de nosotros los abogados, o en el mundo de nosotros los abogados, se le conoce como la violación al deber objetivo de cuidado, cuando converge la negligencia, la impericia o la imprudencia en el caso en el accionar de un médico. Dentro de las obligaciones de los trabajadores de salud, contempladas en el artículo 38, dice, los trabajadores de la salud que laboran como apoyo administrativo y de servicios en el ámbito público y privado deberán cumplir sus funciones de acuerdo con esta ley, contratos, reglamentos, normas y protocolos y cualquier otra disposición dictada por el ente rector o el contratante. Dentro de las responsabilidades encontramos que, dice, en el área pública serán sancionados de acuerdo a las normas y protocolos de los prestadores de servicios de salud y en el área privada de acuerdo a los contratos laborales. Es decir, porque ustedes saben que en esto de la contratación pública y la contratación privada existe un abismo enorme. Los que somos empleados públicos estamos regidos por la ley del servicio civil o por la ley de garantía de audiencia en algunas ocasiones, para ver también cuáles son las responsabilidades administrativas que de nuestro comportamiento puedan deducirse. Entonces, y en el caso de los empleados privados, que trabajan en un hospital privado, una enfermera, un médico, un empleado administrativo, por ejemplo, tiene también sus consecuencias, pero ahí, ¿cuál es la legislación que se le aplica? En esos casos no le vamos a aplicar la ley del servicio civil, no le vamos a aplicar tampoco la ley de garantía de audiencia, que son para empleados públicos, sino que a ellos en el ámbito privado lo que les aplica es el código de trabajo. Y por eso la ley de forma sabia o el legislador establece sabiamente que en el área privada dice de acuerdo a los contratos laborales. Es decir, ¿por qué? Porque el contrato laboral es la primera fuente de la cual nacen derechos y obligaciones para el trabajador en el ámbito privado. Ahora bien, abordemos el tema de los deberes de los pacientes. Uno de los primeros deberes a los cuales está obligado o debe de cumplir los pacientes está contemplado en el artículo 26 de la referida ley y dice que es respetar al equipo de salud. Dice el artículo 26, ahí solo aparece el título, dice todo paciente, ojo con esto, familiar, acompañante o representante legal que solicite o reciba un tratamiento ambulatorio u hospitalario deberá tratar respetuosamente a los integrantes del equipo de salud, sean estos profesionales, técnicos o administrativos, así como otros pacientes que se encuentren solicitando o recibiendo servicios de salud, a excepción de aquellos pacientes cuyo estado clínico comprometa su conducta. Esto es entendible con el simple hecho de su lectura, que aquellos pacientes que porque se les estén suministrando fármacos o porque sus patologías de base, como se le llama aquí,
o sus padecimientos de base sean, por ejemplo, mentales, psiquiátricos, esquizofrenia, qué sé yo, entre otras situaciones que pudiera padecer el paciente. Entonces, en esos casos, no es que no se le exija, porque siempre tiene el deber de respetar al equipo de salud. Sin embargo, entra alguna especie de estado de inconsciencia en que pueda incurrir el paciente, como alguna especie de que no se pueda controlar. Entonces, en esos casos, no es que se le deba, esté obligado a respetar al equipo de salud. Por esa circunstancia, claro está. También dice, está obligado el paciente a entregar información veraz y certera acerca de su enfermedad, identidad y dirección. Estoy seguro que muchas personas, porque eso ya lo he visto yo, muchos pacientes suelen cambiar sus nombres. Aquí en el Hospital Rosales, por ser un hospital de tercer nivel, vienen aquí de todo tipo de personas, de repente en alguna persecución policial o en alguna balacera, alguien que esté huyendo de la policía aquí y venga con heridas cortopunzantes o generadas por proyectiles, entonces, y quiere evadir a la policía y de repente pueda dar un nombre diferente, ¿verdad? A su verdadera identidad. Eso suele suceder. O muchas personas también que dicen, no, mire, porque los salvadoreños somos así. Fíjese que yo le pregunto al médico, ¿y le ha dado fiebre? ¿Ha tenido fiebre los últimos 5 días, por ejemplo, los últimos 2 días? No, no he tenido nada. Y tal vez ha estado a punto de convulsionar, inclusive, ¿verdad? Los salvadoreños somos así, tendientes un poco a minimizar nuestros achaques o nuestros padecimientos. Entonces, sin embargo, la ley establece esa obligación del paciente a proporcionar la información veraz. ¿Por qué? Porque a raíz de eso, el prestador de salud obviamente le va a diseñar o le va a esquematizar cuál es el tratamiento médico o el mejor tratamiento médico para abordar sus padecimientos. También está obligado a cuidar las instalaciones, el equipo inmobiliario en que son atendidos, al igual que sus familiares y visitas, según el artículo 27 de la referida ley. Cumplir las prescripciones médicas es otro de los deberes a los cuales están obligados a cumplir, que aquí me imagino suele suceder, el médico le prescribe el tratamiento, le deja sus medicamentos, le dice usted va a tener, para mayor efectividad de su tratamiento, cumpla dieta, medicina, se la toma tanto, haga ejercicio o no sé qué, y el paciente en muchas ocasiones quizá lo que menos hace es atender la prescripción que le ha dejado el médico, ¿verdad? Entonces, sin embargo, la ley no obliga a eso. Dentro de los deberes está respetar al equipo de salud, proporcionar información veraz, como ya decía, cumplir las indicaciones y prescripciones, cuidar las instalaciones, hacer uso adecuado y racional de las prestaciones farmacéuticas e incapacidad laboral, dejar constancia por escrito cuando se rehúse a seguir las prescripciones médicas y los métodos de tratamiento del prestador de servicios de salud o cuando cause alta voluntaria, que es el concepto que ya les mencionaba anteriormente, deber de cumplir prescripciones médicas, deber de cancelar los costos médicos, esto en el caso del ámbito privado. Dentro de los derechos de los pacientes están el derecho de atención. Todo paciente tiene derecho a que se le atienda. Esto viene emanado desde la Constitución. Sabemos que el derecho a la salud es un derecho humano y por lo cual estamos obligados, los empleados hospitalarios, a brindar estos servicios. Tienen derecho también a un trato igualitario, según el artículo 11 de la ley, y derecho a una atención calificada. Y es aquí en donde también quiero tratar el tema un poquito, tratarlo someramente, dentro de los deberes, y por eso les decía yo cuáles son las obligaciones, o que esta ley se complementa con otras leyes también. Por ejemplo, en el caso del artículo 16 de la Ley de Procedimientos Administrativos, establece cuáles son los derechos que tienen las personas frente a la administración.
nosotros, al ser una institución pública, un hospital público, se nos considera o somos llamados también administración pública, así que no se les, por favor, no se extrañen con ese concepto, pero somos administración pública. Entonces, las personas los usuarios y los pacientes que consultan en este hospital, se les considera también administrados. Entonces ellos, en su calidad de administrados, tienen los siguientes derechos, dice el artículo 16, a la buena administración, que consiste en que los asuntos de naturaleza pública sean tratados con equidad, justicia, objetividad e imparcialidad, y que sean resueltos en un plazo razonable y al servicio de la dignidad humana. Entonces, esto es importante, el derecho a la buena administración. Esto es algo que nosotros los abogados lo vemos en materia de derecho administrativo. Esto es importante porque recientemente en resoluciones de organismos internacionales se ha declarado que el derecho de todo administrado a una buena administración se le ha catalogado ya como un derecho humano, es decir, está a la altura del derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la vida, a la integridad física, que son los derechos fundamentales que posee todo ser humano. Ahora también pongamos ya a ese mismo nivel el derecho a la buena administración. También tiene derecho, dice, al acceso a la información pública, a relacionarse con la administración, es decir, con el hospital, por los medios tecnológicos que ésta ponga a disposición. Ojalá algún día, porque ya la ley de procedimientos administrativos ya nos está invitando como hospital y a la administración pública en general, no solo a los hospitales, sino a ministerios, instituciones oficiales autónomas, descentralizadas, a la ANDA, Ministerio de Economía, lo que sea, nos está invitando a digitalizarnos, a entrar en aquella idea de el gobierno electrónico, que también se habla aquí. De hecho, ya tenemos muchas leyes novedosas, como por ejemplo, la ley de firma electrónica, la reciente aprobada ley del Bitcoin, que no es otra cosa que el dinero virtual o el dinero electrónico también, la ley de tarjetas de crédito. Entonces, muchos cambios novedosos que se nos avecinan también. Y entonces, ojalá algún día en el hospital nosotros tengamos esa posibilidad que un paciente de repente pueda agendar su consulta, su cita médica o solicitar medicamentos, por ejemplo, a través de un mensaje, pues no sé, de alguna plataforma que aquí pudiera idearse. Nos evitaríamos largas filas en consulta externa, en farmacia, quizás se hiciera de forma un poco más ordenada. De momento es algo quizá utópico, pero desde la ley ya se empiezan a plantear ese tipo de situaciones, que es uno de los grandes pasos que nuestro país está dando. También tiene derecho a la información el paciente, que es como le decía yo, esto según el artículo 13 de la Ley de Deberes y Derechos, pero también según el artículo 16, numeral 3 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el administrado tiene derecho al acceso a la información pública. Entonces, todo paciente tiene derecho a pedir un resumen clínico, tiene derecho a solicitar certificación de su expediente clínico, por ejemplo. De hecho, para garantizar este derecho a la información, nosotros desde hace un par de años aquí, desde que entró en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública, obligó a todos los entes públicos, a toda la administración, a tener en sus instituciones un oficial de información pública. Y nuestra institución cuenta con uno también, que es un oficial de enlace. El oficial de información pública está en el Ministerio de Salud, y como nuestro oficial de enlace, la antenita, digámoslo así, del Ministerio de Salud, se encuentra aquí, en el Hospital Rosales, para garantizar este derecho. En cuanto al consentimiento informado, previsto en el artículo 15 de la ley, dice
que todo procedimiento de atención médica será acordado entre el paciente o su representante y el prestador de servicios de salud, luego de recibir información adecuada, suficiente y continua, lo que deberá constar por escrito y firmado por el paciente o su representante en el formulario autorizado para tal fin. En este caso es importante un poquito detenernos, porque en materia de jurisprudencia, en materia penal, realmente existe muy poca jurisprudencia acerca de el consentimiento informado. Jurisprudencia, digamos, equiparándolo un poco al mundo de los médicos, lo que ustedes conocen como literatura, que es lo que escriben o estudios internacionales que se hacen y que son concluyentes. Eso entiendo yo es la literatura. En el caso nuestro de los abogados, la jurisprudencia ya es un criterio formado por el máximo tribunal en materia penal, que en este caso es la Sala de lo Penal, que es un criterio adoptado en 3 casos distintos, 3 sentencias consecutivas en donde la Sala ha resuelto o ha abordado este punto de similar situación. A eso se le conoce como jurisprudencia. Entonces, sí existe puntos jurisprudenciales sobre el consentimiento informado, pero es muy poco, es muy poco. Sin embargo, el consentimiento informado generalmente se maneja aquí como algunas proformas que se manejan en el hospital. Y aquí es importante porque en ocasiones llegan a la unidad jurídica y dicen, fíjese que el paciente tal no quiere firmar el consentimiento informado. O su papá o su mamá no quiere, pero el paciente sí quiere. Y es mayor de edad y está consciente en sus 3 esferas, pero no quiere su acompañante. Entonces, en estos casos, basta con que firme el consentimiento informado la persona. Por eso dice aquí, todo procedimiento de atención médica será acordado entre el paciente o su representante y el prestador de servicios de salud. Cuando la ley dice su representante, estamos hablando aquella persona facultada por la ley. Es decir, ya sea un apoderado, porque una persona que otorgue un poder se le considera, pues obviamente por consecuencia lógica, apoderado, ¿verdad? Pero esta persona que otorga el poder es una persona mayor de edad. Por eso dice aquí, por eso la ley dice, no se limita al término apoderado, sino a su representante. ¿Por qué? Porque el representante legal es aquella persona facultada por ley. Entonces, de todos es conocido que el representante legal de un menor son sus padres. Entonces, por eso es que la ley sabiamente ha puesto el representante. Entonces, en principio, el obligado a firmar el consentimiento informado es el paciente o su representante o apoderado. Entonces, solo en esos casos. Dice, excepciones de firmar. ¿Cuándo es que la ley no exige? Y esta es una ley especial, lo dice. ¿Cuándo es que la ley no exige que en el expediente clínico corra agregado u obre el consentimiento informado? Dice, en riesgo epidemiológico, como por ejemplo hoy que hemos tenido esto del COVID. No podíamos, por ejemplo, una persona que necesitaba allá por junio, julio del año pasado, que vivimos las peores épocas del COVID en el hospital, el paciente necesitando el consentimiento informado que le firmara el paciente, pero no podía porque estaba ventilado, había necesidad de intervenirlo quirúrgicamente, operarlo o realizar algún procedimiento médico que no fuese cirugía, pero que no podía el médico estar esperando a que, no, es que no tengo el consentimiento informado, entonces no se puede pasar a sala o no se le puede intubar o cualquier otro procedimiento. Entonces, ¿por qué? Porque estos son parte de las excepciones que nuestra ley contempla. Un riesgo epidemiológico, en el caso, ponía en el contexto de una persona contagiada por COVID. De hecho, en la UCI COVID, entiendo yo, se lleva un expediente digitalizado por este tipo de situaciones para evitar que los trabajadores, los prestadores de salud puedan tener contacto con papel, que es un vector de contagio también. Dice,
Otra de las excepciones es ante una situación de emergencia, que es casi lo mismo que ella explicaba anteriormente, y ante una situación de urgencia de paciente abandonado, es decir, aquel paciente que nadie está en el hospital, pero ya nadie viene a visitarlo, simplemente vinieron a dejarlo su familia o algún conocido, pero nadie se hace cargo, no obra en el expediente nadie, ya Trabajo Social hizo todas las averiguaciones, no pueden ubicarlo, pero urge realizarle un procedimiento quirúrgico o un procedimiento médico, pero por el consentimiento informado no se le puede realizar. Entonces, en estos casos, y el paciente no está consciente. Entonces, en estos casos, la ley exceptúa del consentimiento informado. ¿Qué es lo que debe hacer el médico para guardarse las espaldas? Simplemente levantar una nota, dejar constancia de ese sentido, de esa situación. Y en mi caso, si yo fuese médico, solicitaría una constancia de Trabajo Social de en qué fechas trató de contactar a la familia y no pudieron entablar comunicación, ¿verdad? Entonces, y agregarlo al expediente clínico. Esto lo digo, ¿por qué? Porque ustedes saben, los delitos en materia penal se cometen por dos tipos de situaciones. Por acción, es decir, hacer algo, o por omisión, que es no hacer nada. Entonces, en este caso, si el médico se queda esperando o si el valladar o la barrera por lo cual el médico no realiza el procedimiento médico urgente para el paciente, es decir, que lo necesita, pero no lo hace por el consentimiento, porque pues obviamente yo me imagino que debe ser una situación difícil para el médico, es decir, hago o no hago este procedimiento porque me pueden demandar, ¿verdad? Entonces, pero también por el hecho de no hacer nada, es decir, por omisión, puede incurrir, ya sea en lesiones culposas, en homicidio culposo, imaginémonos, se muere el paciente, estando en situación el médico de poderle ayudar, pero no lo hace porque no tiene el consentimiento. Esa es una especie de responsabilidad por omisión, por un delito de, ya sea lesión u homicidio culposo por omisión. Y eso es penado por la ley. Entonces dice, cuando el paciente no esté capacitado para tomar decisiones, es decir, entre en estados de inconsciencia o no esté consciente en sus tres esferas, que es en tiempo, en espacio y no me recuerdo la otra. Ahora bien, el consentimiento informado por sustitución. ¿Qué es lo que nosotros debemos entender por consentimiento informado por sustitución? En principio es, esto contemplado en el artículo 17 de la ley, que es otra persona la que debe rendir o la que está obligada a dar el consentimiento informado. Es decir, sustituye al paciente, sustituye a la persona a quien se le va a realizar el procedimiento médico a seguir por parte del prestador de servicios de salud. Y dice el artículo 17 que en estos casos, por sustitución, es el cónyuge o conviviente o familiares cuando el paciente esté circunstancialmente incapacitado para tomarlas. En el caso de los familiares tendrá preferencia el de grado más próximo y dentro del mismo grado el del mayor edad. Si el paciente hubiera designado previamente una persona a efectos de la emisión en su nombre del consentimiento informado, corresponderá a ella la preferencia. ¿Esto qué significa? Dice, mire, en principio le toca a la esposa. Si no está casado, si solo está acompañado, entonces a la conviviente, ¿verdad? Entonces, si no está ni siquiera acompañado, entonces le corresponde al familiar. Y entonces ahí es en donde la ley entra y dice, cuando el paciente esté circunstancialmente incapacitado para tomarlo, es decir, cuando no esté consciente. En el caso de los familiares, dice, es decir, de la última categoría, cuando no tenga esposa o conviviente, en el caso de los familiares, dice, tendrá preferencia el de grado más próximo. Ustedes saben, bueno, nosotros los abogados en materia de familia vemos algo que se llama los grados, está por consanguinidad y por afinidad. Entonces, por ejemplo, los grados más próximos de una persona en defecto de su cónyuge, que no tiene ningún grado de consanguinidad, pero
están los hijos en la línea descendiente, los nietos y en la línea ascendente, están los padres, serían en este caso el paciente, los abuelos, y en la línea, esa es la línea ascendente o descendente. Pero en la línea colateral o transversal está también los hermanos, los primos, los sobrinos, ¿verdad? Entonces, ahí la ley dice sabiamente, o el legislador ha dispuesto que sea el paciente con el grado familiar más próximo. Es decir, y dentro de este grado familiar dice el de mayor edad, es decir, si están dos sobrinos del paciente, uno tiene 25 años y el otro tiene 40, entonces, dice la ley, va a tener preferencia o va a tener que firmar el consentimiento informado el sobrino de 40 años. Entonces, y si el paciente, dice ahí, trae como una especie de, si el paciente hubiese designado previamente una persona, es decir, cuando estaba consciente a una persona que emita el consentimiento informado en su nombre, entonces eso se va a respetar, aunque no sea pariente, aunque no sea cónyuge o conviviente, puede ser un amigo, puede ser, qué sé yo, cualquier grado de amistad o de conocimiento que tenga con el paciente, eso se va a respetar. ¿Por qué? Porque es la voluntad del paciente. Otra de las excepciones o en cuándo se va a rendir este consentimiento informado por sustitución, dice, es cuando el paciente sea niña, niño o adolescente, o se trate de un incapacitado legalmente. El derecho corresponde a sus padres o representante legal, el cual deberá acreditar de forma clara e inequívoca que está legalmente habilitado para tomar decisiones que afecten al paciente. Este caso es claro. De la sola lectura, sabemos ahí, está facultando a los padres para que en sustitución de sus menores hijos puedan brindar el consentimiento informado. Sin embargo, cuando, por ejemplo, un padre se niegue a un procedimiento quirúrgico o un procedimiento médico que a criterio del médico sea necesario y urgente y que en caso de no realizarse sea tentatorio para la integridad física, la salud o la vida del niño, niña o adolescente, entonces en estos casos, dice la ley, no lo recuerdo, pero es el artículo de la Lepina, pero establece, en estos casos debe de prevalecer el criterio médico. Es decir, que ante la negativa de los padres que dicen, no, yo no quiero que opere a mi hija, yo no le doy la autorización. Esos casos son muy frecuentes en el hospital. No le doy la autorización. Entonces, cuando llaman a la unidad jurídica, siempre pregunto yo al médico, ¿y ese procedimiento es urgente, es de vida o muerte para el niño, niña o adolescente, sí o no? Y me dice, sí. Entonces usted proceda, simplemente levante una nota bien fundamentada en el expediente, bien explicada, y usted diga por qué a su criterio ese procedimiento es atentatorio en caso de no practicarlo. Entonces, que en la unidad jurídica nosotros notificamos inmediatamente a la Procuraduría General de la República, activamos a las instituciones, al CONNA, para que se hagan presente y sean ellos aquí en donde ya formalmente y escuchando al médico, a los padres y al menor, tomen la mejor decisión. Pero siempre nos ha dicho la gente de la Procuraduría, y lo dice la ley también, la Lepina, deberá prevalecer el criterio médico. Entonces, por eso siempre recomiendo yo que el médico que va a realizar el procedimiento levante una nota, deje constancia en el expediente bien fundamentada de esa situación, porque ya les decía yo, en un proceso penal, lo que salva o condena a un médico es el mismo expediente clínico. ¿Por qué? Porque es la prueba por excelencia, la prueba reina de un médico, de un proceso en donde se está enjuiciando a un médico. El otro de las excepciones que va a otorgar el consentimiento informado por sustitución es en el caso de otorgamiento del consentimiento, este podrá ser retirado en cualquier momento
en interés del paciente, por el mismo paciente o la persona que lo otorgó. Es decir, en cualquier momento el paciente o su acompañante puede decir, mire, ya no estoy de acuerdo. Yo sí le di ese consentimiento, pero hoy ya no estoy de acuerdo, ¿verdad? Entonces, eso es en cualquier momento. Solo me van a permitir unos minutos, por favor. Bien, con respecto a los derechos de los pacientes, dice que tienen derecho a la privacidad durante su exploración clínica y estadía hospitalaria. También tienen derecho a la confidencialidad. Esto empalmado, como ya les decía yo, el derecho ¿cómo se llama? A que se resguarde el secreto profesional al cual estamos obligados, el derecho a formular sugerencias, consultas y reclamos, artículo 21. También tienen derecho a una segunda opinión, según el artículo 22, es decir, un paciente que repentinamente nos diga, mire doctor, y eso que usted me está diciendo o ese procedimiento es el único al que puedo someterme, ¿sí? Entonces, pudiera en ocasiones quizás sentirse como una ofensa que un paciente repentinamente nos diga, mire, pero yo quisiera una segunda opinión, porque en el fondo quizás está dudando, porque o no confía en nuestras competencias, nuestras capacidades, entonces, y pudiéramos fácilmente quizá exasperarnos. Sin embargo, es un derecho que tiene el paciente, consagrado en esta ley. Dice, los pacientes, familiares o representantes tendrán derecho a solicitar una segunda opinión en cuanto al diagnóstico de su condición de salud. También tiene derecho a conocer los costos, esto es en el ámbito privado, artículo 23, tiene derecho a medicamentos, derecho a la visita. Bueno, sabemos ahorita que este tema está restringido. Está restringido por las disposiciones estas emanadas a raíz del COVID, pero dice el artículo 25, todo paciente tiene derecho a ser visitado por sus familiares y personas conocidas de conformidad al horario de atención regulado por las autoridades del establecimiento, permitiéndose el acompañamiento de una persona en horario nocturno cuando las necesidades del paciente o la gravedad de su estado de salud así lo ameriten. Esta es una situación que entiendo que se cumple en alguna medida en nuestro hospital, es decir, se permiten o se conceden permisos especiales a familiares o acompañantes de algunos pacientes para que le asisten, para que le ayuden a comer, a cualquier otra actividad. Y en el caso de los menores, pues la LEPINA nos obliga también. Ahora bien, ¿cuáles son las infracciones? ¿Cuáles son aquellas conductas prohibidas en que puede incurrir un paciente? Vamos a empezar por esas conductas prohibidas de los pacientes abordadas en el artículo 40 de la ley. Dice, cuando un paciente, su familia o representante realicen acciones que se consideren han vulnerado derechos, deberes y prohibiciones contenidas en esta ley y las normas internas y los establecimientos de salud, la autoridad del establecimiento prestador de servicios de salud informará verbalmente al paciente sobre la posible infracción y que se informará por escrito a la oficina tramitadora de denuncia, en lo sucesivo OTD, para continuar con el proceso administrativo correspondiente establecido en el artículo 54 de la presente ley. Si se determina que se ha cometido una infracción, es decir, la ley dice ahí, y esto es importante aclararlo, la ley dice de que la autoridad, esto aquí en el hospital en ocasiones se ha interpretado de que por autoridad siempre debe ser obligatoriamente el director, pero si leemos bien en el contexto de este artículo 40 es la persona encargada, en este caso del servicio, ya sea de enfermería, del personal médico, encargada en ese momento en que se dan los hechos, debe de decirle al paciente, al familiar o al representante, usted ha incurrido
en una potencial infracción contenida en la ley, y que ésta se va a informar a la oficina tramitadora de denuncia. Esa circunstancia debería de dejarse por escrito, porque esa es una de las de los primeros documentos que nos solicita la oficina tramitadora de denuncias. El documento en donde se dejó constancia que al paciente, al familiar o al representante se le hizo ver esa circunstancia. Ahora bien, entramos un poquito a lo del procedimiento sancionador que promueve la oficina tramitadora de denuncias, y aquí quizás en honor al tiempo voy a ser un poco breve, y en virtud principalmente que todo esto que contempla la ley de deberes y derechos, está prácticamente ya ha sido derogado por la ley de procedimientos administrativos. La ley de procedimientos administrativos es una ley que entró en vigencia el 13 de febrero del 2019. Y esta ley, como yo comenzaba manifestándoles a ustedes, entró en vigencia allá por agosto, septiembre del 2016. Entonces, la ley más nueva es la ley de procedimientos administrativos. Y esta ley, conocida también como LPA, trae un procedimiento sancionatorio específico. De hecho, trae principios que deben de respetarse y que deben de garantizarse para la persona que nosotros estamos procesando, o que en principio se considera responsable de haber incurrido en una infracción a esta ley. Entonces, algunos de los principios que establece la ley de procedimientos administrativos está el de reserva de ley, es decir, que a una persona, a un médico, a un enfermero, a un empleado administrativo del Hospital Rosales, solo se le va a poder sancionar o culpar, digámoslo así, o multar o suspender a raíz de una sanción prevista no en un reglamento, sino en una ley, ¿verdad? A eso se refiere el principio de reserva de ley. Luego también está el principio de tipicidad, que es que solo se van a penalizar o a sancionar aquellas infracciones o a imponerse sanciones que están previstas en la ley de manera clara, precisa e inequívoca. Es decir, no podemos nosotros especular con que la conducta que ha hecho el médico no encaja en esto, pero voy a hacerlo llegar para poderlo sancionar con esa infracción o con esa sanción. Entonces, no se trata de eso. Por eso, a eso se llama el principio de tipicidad. Es decir, la conducta debe ser típica de una sanción. También el principio de irretroactividad, es decir, que no se nos puede sancionar por una conducta que hemos cometido hoy, pero mañana entra en vigencia una ley que esa conducta no la considera como una conducta sancionable. Entonces, pero se nos está aplicando. Entonces, la irretroactividad, ¿qué es? Es decir, que se nos quiera aplicar una ley hacia el pasado. Es decir, la ley, por eso les decía yo, tienen su fecha de entrada en vigencia, y eso debe de respetarse. ¿Por qué? Porque la ley obliga, permite y somete a los ciudadanos, pero a partir de su vigencia. Es decir, antes de su vigencia, un día antes de su vigencia, la ley no se le puede considerar ley todavía de obligatorio cumplimiento. Entonces, de eso se trata la irretroactividad. Es decir, la ley solo puede aplicarse a partir de su entrada en vigencia, pero antes de su entrada en vigencia no deben de ser, no obliga la ley a nosotros. Entonces, de eso se trata el principio de irretroactividad de la ley. También debe garantizarse la presunción de inocencia, el principio de responsabilidad, la prohibición de doble sanción, que en el mundo de los abogados se le conoce como el ne bis in idem, o prohibición de doble juzgamiento, y el principio de proporcionalidad. Entonces, digo esto porque si ustedes ven en la firmina, que ahí les va a quedar,
no se establece una etapa propiamente tal en donde se pueda escuchar al médico, al residente, al personal de enfermería, por parte de la oficina tramitadora de denuncias, en donde él pueda pronunciar alegatos de defensa, vertir todos aquellos argumentos que considere él por los cuales no debe de juzgársele o no debe de procesársele o que no tiene responsabilidad. Entonces, dice OTD, en el tercer paso dice, OTD remite con dictamen jurídico en 15 días luego de instruido el proceso. El primer paso es OTD en 5 días remitirá dictamen a la Junta de Vigilancia de la profesión respectiva. El segundo es Junta de Vigilancia en 5 días luego de recibido ordenará apertura de informativo. Luego la OTD remite con dictamen jurídico en 15 días luego de instruido el proceso y dice Junta de Vigilancia de la profesión en 5 días señalará hora y fecha para sesión donde impondrá sanción. Ojo, ya vamos por la cuarta etapa y ya se está hablando de la sesión en donde se va a imponer la sanción. Si ustedes lo ven con detenimiento, en ninguno de esos pasos se establece la posibilidad de escuchar al médico, de escuchar al paciente, de escuchar a su apoderado, a su familiar, de escuchar al enfermero, al personal administrativo hospitalario, para que pueda promover alegatos de defensa. Y luego dice, en 15 días siguientes se realizará sesión absolviendo o sancionando. Entonces, y lo único que dice, en 5 días notificará el acuerdo correspondiente. Se le notificará al procesado para que ejerza derecho de defensa en 3 días hábiles. La ley de procedimientos administrativos establece por lo menos que son 10 días hábiles para que el administrado pueda verter alegatos de defensa. Entonces, por eso les decía yo, este procedimiento contemplado en la ley está prácticamente derogado por el procedimiento sancionatorio que establece la ley de procedimientos administrativos y que bajo esos principios deben de respetarse. El procedimiento sancionatorio, si quieren ahondar un poquito más en el tema, yo sé que es bien complicado para los que no son abogados, que creo que es la mayoría o todos, y en ocasiones quizás hasta pueda resultar un poco aburrido, pero si quisieran ustedes profundizar un poquito más en el tema, podemos, si me invitan, pues con mucho gusto, más adelante lo vemos. El procedimiento sancionatorio que establece la ley de procedimientos administrativos está previsto en el artículo 150 en adelante. De hecho, la ley de procedimientos administrativos establece también un procedimiento fugaz para todas las infracciones leves, pero solo para infracciones leves, que le denomina procedimiento simplificado en el artículo 158 de la LPA. Y entonces ahí estamos viendo el procedimiento sancionatorio, el cual para infracciones leves, que ya está derogado por el artículo que ya les mencionaba del 158 de la LPA. Ahora bien, las infracciones graves. ¿Qué es lo que se considera como una infracción grave? Ojo, no estar debidamente acreditado, certificado y autorizado para ejercer las profesiones relacionadas con la salud. Esta no es otra cosa más que el ejercicio ilegal de la profesión, que es un delito. Por eso les decía yo, en ocasiones hay que empalmar esta ley con otras, o hay que auxiliarnos de otras leyes también. Entonces, ejercer indebidamente la profesión sin estar acreditado, entonces es un delito, pero también tiene consecuencias administrativas. Ya vamos a ver que todas estas infracciones, todo este catálogo de infracciones también se convierten en un catálogo de sanciones. Otra de las infracciones, infracciones graves, dice negar la atención en situaciones de emergencia a un paciente, poniendo en riesgo su vida en los establecimientos del Sistema Nacional de Salud y privados. Aquí, por ejemplo, yo en el periodo álgido de la pandemia, el año pasado, tantas cosas que se escuchaban, pero por ejemplo, cuántas demandas pudieran surgir de que personas que se morían, porque nunca fueron atendidas por esto del COVID, porque incluso quizás pudiera decir, no es que, no quiero utilizar la palabra miedo, pero sí, todos entramos como en un periodo de psicosis allá cuando empezaba esto del COVID y
me imagino que debe ser una situación difícil también, inclusive para el personal médico. En algunos hospitales escuché incluso que no los querían atender, o hay personal que no quería entrar a los griparios, a las UCIs COVID, por ejemplo, por miedo o un poquito, no sé, tantas situaciones que pudieron haberse dado, pacientes que fallecieron porque no se les brindó la atención médica. Entonces, esto, según esta ley, es una infracción grave. Dice, derivar pacientes de los servicios públicos hacia atención privada, es decir, un médico que en el ámbito público esté induciendo o esté tratando de seducir al paciente, que mire, aquí no hay insumos, o la atención es deficiente, pero yo tengo mi clínica, o allá lo puede ver fulano de tal. Lo que sucede aquí, por ejemplo, con el caso de las funerarias, para ponerlo un poquito en contexto, ¿verdad? Que desde aquí le van diciendo, mire, aquí está esta funeraria o esto, o están ahí. Entonces eso es una conducta prohibida por la ley. Dice, brindar el servicio con faltas de respeto, insultos, improperios y frases hirientes al paciente. Esto relacionado con el derecho a la buena administración, ¿verdad? Porque el administrado o el paciente tiene derecho a eso, a que se le trate con dignidad, en orden de llegada, dice la ley. La ley de procedimientos administrativos. Se va a atender a todos los pacientes por orden de llegada. No es que sea pariente de la enfermera tal, sea el hermano del doctor X, o sea el hijo de no sé quién. Entonces, debe respetarse la atención médica por orden de llegada. También negar la atención en salud a una persona o brindarla deficientemente en razón de sus creencias, sexo, diversidad sexual, edad, condición económica, social, política o ideológica u otra condición. Esto no es más que la proscripción de la discriminación hacia ciertos grupos etarios. También dar información, diagnóstico, tratamiento alterado intencionalmente a un paciente que agrave su estado de salud. Dañar, alterar o extraer hojas de expediente clínico de un paciente o usuario. Ojo con esto, porque no solo habla de dañar, sino que también de alterar, es decir, que alterar, fallece un paciente o nos damos cuenta que va a ser, por ejemplo, una potencial demanda y vamos y queremos poner notas, queremos alterar el expediente, ¿verdad? Entonces, algunas situaciones o corregir algunas situaciones que consideramos deficientes, que no se hicieron en su momento. Eso es una conducta prohibida también. Realizar un procedimiento o tratamiento médico, sea o no invasivo, sin el consentimiento por escrito del paciente, someter a un procedimiento médico de investigación a un paciente o un procedimiento experimental, sustraer sin autorización medicamentos, instrumental o insumos médicos del establecimiento en el que presta servicios de salud. Esto tiene consecuencias administrativas, pero también, si lo queremos ver así sin tapujos, eso es un hurto, es decir, es un delito. Entonces, abandonar al paciente bajo su cuidado para prestar servicios privados de salud, con aquello que también se le puede conocer hoy, un adagio que he escuchado yo por ahí, en una sentencia lo leí de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que un médico del Seguro Social me llamó mucho la atención, porque es una sentencia icónica para abordar el tema de la prescripción en materia de salud, de las sanciones, perdón, que decía este médico, un adagio muy famoso, los que son médicos quizás lo vayan a reconocer, que dice, priva mata todo. Es decir, yo puedo abandonar o puedo dejar de hacer a lo que estoy obligado o contratado aquí en el ámbito hospitalario, porque tal vez mi clínica la tengo llena, o porque tengo que ver tantos pacientes. Entonces, el aspecto público me da igual, pero está obligado. Entonces, la ley prohíbe esa conducta, abandonar al paciente bajo su cuidado para prestar servicios privados de salud en horas laborales, cuando se trata de un profesional contratado en el sistema público de salud. Esto incluso podemos
casarlo o podemos relacionarlo íntimamente con un comportamiento antiético también. Aquí tenemos un antecedente muy claro. Yo he visto una sentencia por ahí del Tribunal de Ética Gubernamental en donde condenó a médicos de aquí, de este hospital, a reintegrar o a devolver ciertos honorarios o salario que se le había pagado indebidamente, porque en horas laborales estaban prestando o contratados por otra institución o prestando servicios privados de salud. También dice difundir públicamente la información médica y clínica del estado de salud de un paciente, la cual se haya obtenido en la atención médica brindada. Dentro de las infracciones menos graves, el catálogo de infracciones está en el artículo 43. Y dice, no entregar al paciente por escrito información de una forma clara, comprensible, precisa y oportuna sobre su estado de salud y las alternativas de curación para restablecerlo. Fíjense que aquí hay un aspecto peculiar que menciona la ley. Lo establece a manera de infracción en el artículo 43, pero la ley establece como un aspecto un tanto utópico. En el artículo 14 dice, y quiero relacionarlo íntimamente con el literal A del artículo 43, dice, todo paciente o su representante, dice el artículo 14, en el momento de recibir su alta hospitalaria, se le proporcionará por escrito un informe sobre la atención recibida que como mínimo contenga, ojo con esto, nombre del médico responsable e interconsultados, diagnóstico de ingreso y su diagnóstico de alta, resultados de los exámenes, los procedimientos efectuados relacionados a su diagnóstico principal, tiempo de internamiento y el periodo de tratamiento, las indicaciones a seguir, de continuar con tratamiento ambulatorio y en caso de servicios privados, bueno, eso lo voy a obviar, pero es prácticamente lo que nos está pidiendo la ley, es que cuando todo paciente que se vaya de alta de este hospital, porque no dice solo alta voluntaria, sino de alta, entonces debe de entregársele prácticamente un resumen clínico, que como mínimo, dice la ley, debe de contener los requisitos de la A a la F del artículo 14. Entonces, y ahora eso, no entregar eso, lo convierte la ley en una infracción, es decir, menos grave, en una conducta prohibida en que el profesional o el prestador de servicios de salud podría incurrir y podría denunciársele, ser objeto de ser denunciado ante la oficina tramitadora de denuncia, y ya vamos a ver cuál es la sanción a la que eventualmente se estaría exponiendo. Brindar atención de salud o realizar un procedimiento médico sin resguardar la intimidad y privacidad del paciente. El literal C, impedir que el paciente reciba una segunda opinión antes de realizar un procedimiento. Negarse sin causa justificada a prescribir un medicamento. Prometer el alivio o la curación por medio de procedimientos anticientíficos o dudosos. Publicar falsos éxitos profesionales, utilizar y publicar en medios de difusión falsas referencias a técnicas o procedimientos personales o que no correspondan a su formación profesional y que induzcan al engaño. Fíjese que en esto, desde hace un par de años para acá, bueno, podría decir hace unos 2 años para acá, es algo que me llamó a mí la atención, hablando con un ex compañero de universidad, es parte de de la Fiscalía General de la República, de una unidad, digámoslo así, élite de la Fiscalía. Me decía, fíjate que estamos indagando porque él, le conté que estaba trabajando aquí en el hospital. Estamos indagando, me dice, que hay no asociaciones, sino como algunas instituciones creadas que venden falsas acreditaciones, que venden acreditaciones a médicos, por ejemplo, de seminarios, congresos o especialistas en no sé qué. No hablo de especialidades o subespecialidades, de títulos académicos, sino de, por ejemplo, el médico del año en dermatología, por ejemplo, o en neumología, o lo que sea, o que cursó en Argentina en no sé qué, y que son acreditaciones falsas. Entonces, le estamos siguiendo las pistas. Hasta ahí me quedé yo, ¿verdad? Es decir, en el fondo es
alguna especie de reconocimientos falsos que prácticamente andan ofreciendo estas instituciones a personal médico. Hasta ahí se las dejo nada más. Dice, los prestadores de servicios de salud, sean públicos, privados, autónomos, incluyendo el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, cuando no contemplen en sus términos de licitación y contratación la garantía establecida en la presente ley. Esto en el caso de contrataciones, daños a la infraestructura, equipo médico o insumos por parte del paciente. Impedir a familiares la visita, negar el ingreso de asistencia espiritual a pacientes que por su condición grave de salud la solicitaren siempre que se respeten a los demás pacientes. Es decir, que puede venir un sacerdote, un pastor evangélico, alguna comunidad cristiana aquí, en caso de que el paciente lo solicite porque su condición de salud esté a paso de muerte. Negar al paciente cuando es dado el alta el informe escrito que regula el artículo 14, que es lo que yo ya les mencionaba, negarse de manera tácita o expresa a resolver las sugerencias, consultas, quejas y reclamos de un paciente, negarse a brindar detalle oportuno y claro de los costos, omitir foliar las hojas que se han incorporado al expediente clínico. Ahora bien, las sanciones. La ley divide en 3 tipos de sanciones. Dice que se van a conocer como sanciones graves, el artículo 45. ¿Cuál es la sanción? La suspensión de 1 mes a 5 años para el ejercicio de la profesión. Infracciones menos graves, multas de 1 a 20 salarios, 20 salarios mínimos, que como sabemos, hoy en el mes de agosto va a sufrir un incremento como de 50 y algo de dólares, y como infracción leve, amonestación escrita al expediente del profesional y en su caso de los pacientes, amonestación a su expediente clínico. Esto es algo novedoso. ¿Por qué? Porque ustedes me podrán decir, mire, pero para un familiar de un paciente que no tiene expediente clínico aquí, ¿cómo se le va a sancionar? Bueno, pues la OTD. Y aquí lo dice la ley también, el artículo 45, que cuando el paciente o cuando el acompañante, la persona que sea sancionada, no tenga expediente clínico en el hospital, ¿qué es lo que se hace? Se impone la sanción y el organismo sancionador ordena que se agregue al expediente clínico del paciente. Es decir, si es un familiar, imaginémonos, es el apoderado del paciente, es el representante legal o es la mamá del paciente, y la que se le está sancionando, amonestando por escrito, y no tenga expediente aquí, entonces se va a agregar al expediente clínico del paciente. De esos ya hemos recibido un par de situaciones, un par de amonestaciones en esos términos. Y la otra, los términos de prescripción, es decir, como ustedes saben, todas aquellas infracciones o todos los derechos aquí en esta vida no son eternos, todo prescribe, todo caduca, todo finaliza, todo muere. Entonces, lo mismo pasa para las infracciones graves. Si yo he incurrido como médico o como enfermero o como lo que sea, como prestador de salud, de servicios de salud, en una infracción grave, entonces, ¿hasta los cuántos años pueden ir al Consejo Superior de Salud Pública a denunciarme o a iniciar un procedimiento en contra mía? 2 años, según lo que dice la ley. Y para las infracciones menos graves, 1 año. Y para las infracciones leves son 6 meses. Bueno, pues eso es todo lo que tenía para exponerles un poquito acerca del contexto de esta ley. Así que pues yo les agradezco la atención, espero no haberlos aburrido. Como les digo, es una ley novedosa que ha sido muy poco publicitada, pero muy importante, con conceptos muy importantes y novedosos. Así que pues quedo a sus órdenes. En caso de cualquier duda, por favor, lo pueden hacer a través de la UDP, que yo con gusto pues disipo cualquier duda que pueda existir. Muchísimas gracias por su atención y que tengan felices vacaciones. Muchas gracias.